Ahora mismo, probablemente seas la persona más cualificada de la sala y la menos propensa a sacar el tema. Me llamo Frank. Me dedico a observar. Y lo que he estado observando últimamente eres tú. En concreto, cómo es tu vida ahora mismo, en 2026, entre los 45 y los 60 años. Los trabajos que desempeñas, las cosas que llevas contigo y las cosas por las que has ahorrado en silencio y que, sinceramente, merecen un lugar más importante en tu calendario. Esta no va a ser una historia triste sobre lo difícil que es la vida. Ya la has oído. No la necesitas. Lo que voy a hacer es mostrarte una imagen de cómo es realmente tu generación ahora mismo. Porque la mayoría de la gente, incluidos muchos investigadores, sigue equivocándose. Un día empezaste a trabajar y, en algún momento, te convertiste en la persona a la que todos acuden cuando algo sale mal. No porque pidieras el trabajo, ni porque te dieran un título que dijera la persona que arregla las cosas. Simplemente sucedió porque estabas allí y sabías qué hacer. Según un amplio estudio laboral realizado en 2025, 2/3 de los trabajadores de la generación X han tenido un trabajo donde su jefe directo era más joven que ellos. 2/3. Eso significa que para la mayoría de ustedes esto no es algo nuevo. Han estado recibiendo instrucciones de personas más jóvenes que ustedes durante años. Y aquí está la parte interesante. No la parte frustrante, sino la parte realmente interesante. Todavía están ahí. No han renunciado furiosos ni han publicado una larga nota en LinkedIn sobre encontrar su verdadero camino ni han declarado que se van a hacer jabón orgánico en Dormont. Han seguido presentándose y presentándose y presentándose. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, los trabajadores de la generación X de entre 40 y 50 años tienen actualmente una permanencia laboral media de 7 a 10 años. La generación que viene después de ustedes apenas lleva un año en sus inicios profesionales. No son la generación que se rinde. Ahora bien, la razón por la que esto importa no es para que se sientan superiores, aunque siéntanse libres de hacerlo. La razón por la que esto importa es porque este hábito de perseverar, de superar las dificultades, de aprender sobre la marcha, es algo que nadie a tu alrededor te enseñó. Lo desarrollaste por ti mismo. Esta misma investigación describe la fortaleza de tu generación en el trabajo de una manera muy específica. Dice, experiencia en gestión de crisis al navegar por múltiples ciclos económicos, transiciones tecnológicas y disrupciones de la industria. En otras palabras, has visto cómo todo se desmorona al menos 2 veces, y aún sabes dónde está el extintor. Pero hay algo de lo que nadie escribe titulares. Un número creciente de ustedes ahora está siendo dirigido por personas que han trabajado durante 3 o 4 años en total. Y lo que muestra la investigación es que gestionar a un superior, lidiar con un jefe más joven y con menos experiencia, es algo que su generación hace discretamente, sin dramas y sin que nadie se lo agradezca. Corrigen el rumbo. Cubren las brechas. Son la memoria institucional de lugares que ni siquiera saben aún qué significa la memoria institucional. Lo cual plantea una pregunta. Si esto es lo que hacen todo el día, ¿qué obtienen realmente a cambio? Hablemos de cómo es realmente un martes para muchos de ustedes. Su hijo necesita que le firmen un formulario. Su padre necesita que lo lleven a una cita con el médico. Su JIT necesita el informe que venció ayer. Su cónyuge necesita saber qué hay para cenar. Y en algún lugar de ese mismo momento, también necesitas sentarte 5 minutos y comer algo. Esta situación tiene un nombre. Los investigadores la llaman la generación sándwich. Estás en el medio. Padres ancianos por un lado, hijos que todavía necesitan cosas por el otro. Una investigación de 2025 muestra que más de la mitad de los estadounidenses de 40 años en este momento están lidiando exactamente con esto.
Un padre mayor de 65 años y un hijo que todavía depende de ellos. Y aquí está la cifra que me sorprende. La persona promedio en esta situación gasta más de $10,000 de su propio dinero cada año cubriendo ambos lados. Eso es aparte de su hipoteca, aparte de la comida. Ese es solo el costo de ser la persona que mantiene todo unido. Ahora, y esta es la parte que tal vez no esperas. La investigación también muestra que el 49% de las personas en esta situación exacta reportan estar muy satisfechas con su vida familiar. No solo bien con ella, sino realmente satisfechas. Piensa en eso. Estás financieramente estirado en dos direcciones, durmiendo menos de lo que te gustaría, manejando más logística que una pequeña aerolínea, y casi la mitad de ustedes miran su vida y dicen, sí, esto es realmente bueno. Ese no es un hallazgo normal. Es un hallazgo de la generación X, encuentra significado en las cosas que te presionan. Siempre lo has hecho. Cuando las cosas se pusieron difíciles, no esperaste a que alguien viniera a facilitarlas. En cambio, les diste un significado. Esa es una habilidad extraña. También es probablemente la habilidad más subestimada del planeta en este momento. Esta es la cantidad de dinero que la persona promedio de tu generación cree que necesitará para jubilarse cómodamente, 111.747. Probablemente no hayas hecho los cálculos en voz alta. Pero en algún lugar del fondo de tu cerebro, hay un número. Y ese número sigue aumentando cada vez que llenas el tanque. La persona promedio de la generación X espera tener $711,771 para cuando deje de trabajar. Esa diferencia entre esas dos cifras es de $44,976, casi medio millón menos. Y la investigación es clara. Esta es la mayor brecha de jubilación de cualquier generación en este momento. Mayor que la de los baby boomers, mayor que la de los millennials. Antes de que apagues esto, hay algo que los titulares sobre la crisis de jubilación siempre omiten, y es importante. Eres la generación con más probabilidades de tener altos ingresos en este momento. El patrimonio neto promedio para una persona de la generación X de entre 40 y 50 años es de $247,000. Para las personas de entre 50 y 60 años, es de $364,000. Y el 73% de los hogares de la generación X son dueños de su casa. Ese es dinero real guardado en ladrillos que nadie cuenta en los alarmantes titulares. La brecha es real y la capacidad también lo es. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El problema no es que no hayas planificado. El problema es que las reglas cambiaron mientras estabas en medio del juego. La generación de tus padres tenía pensiones. Dinero que llegaba cada mes sin importar lo que hiciera la bolsa. Para cuando entraste al mundo laboral, esas pensiones prácticamente habían desaparecido. Reemplazadas por un sistema en el que se suponía que debías elegir tus propias inversiones, financiar tu propio futuro y, de alguna manera, hacer todo esto correctamente mientras también pagabas la casa, los hijos y las medicinas de tus padres. Nadie te dio un manual de instrucciones para eso. Igual que con todo lo demás en tu vida. Y como con todo lo demás en tu vida, lo resolviste de todos modos. Bien, basta de obligaciones. Hablemos de las cosas que realmente te gustan. Las investigaciones muestran consistentemente que tu generación se define por lo que hace fuera del horario laboral. No por el puesto de trabajo, ni por el perfil de LinkedIn, sino por lo que haces los sábados por la mañana cuando nadie necesita nada. Así es como la generación X se describe a sí misma cuando alguien pregunta quién eres. Y los datos sobre lo que la generación X quiere hacer si tiene tiempo y dinero reales son realmente sorprendentes. En una importante encuesta internacional sobre deseos de viaje realizada en 2024,
La generación X ocupó el primer lugar entre todas las generaciones en cuanto a querer escalar el Kilimanjaro. No adolescentes tratando de demostrar algo, ni jubilados buscando un desafío. Tú, la generación que tiene un trabajo de tiempo completo, 2 padres ancianos y una hipoteca. El 34% de la generación X también incluyó las Islas Gopago en su lista de 3 experiencias imprescindibles. Eso ocupó un lugar más alto que cualquier otro grupo de edad. No estás envejeciendo silenciosamente en paquetes de golf y cruceros buffet. Estás viendo cosas que implican caminatas en la selva y contemplar tortugas milenarias y pensar. Sí, esa es la indicada. La investigación de viajes dice que el 84% de la generación X quiere probar algo completamente nuevo en sus próximas vacaciones. 84%. Y el 68% dice que la razón principal por la que viajan es simplemente para detenerse un minuto, no para ver los sitios, no para tachar algo de una lista, para realmente respirar. Porque esto es lo que tu agenda no tiene. Tiempo sin estructura. Corres de un trabajo a otro, luego a los hijos, después a los recados, a la reunión que debería haber sido un correo electrónico. Y en algún lugar de esa agenda, hay un cajón. Y en ese cajón hay una lista. Y en esa lista están el Kilimanjaro, las Galápagos y ese Portugal debilitado que dices que visitarás cuando las cosas se calmen. Las cosas no se van a calmar solas. Sabes que ese cajón no se va a abrir solo. La investigación sobre tu generación también muestra algo interesante sobre los pasatiempos en particular. El 70% de la generación X menciona museos, sitios históricos y arte y cultura como cosas que disfrutan activamente, no cosas que creen que deberían disfrutar, sino cosas que realmente buscan cuando viajan. Creciste antes de que Internet convirtiera cada fragmento de información en un sonido breve. De verdad leías, veías documentales completos, te sentabas a reflexionar sobre un tema el tiempo suficiente para comprenderlo. Ese hábito sigue ahí. No lo perdiste. Simplemente te quedaste sin tiempo para ello. Y esto es lo que la conversación generacional sobre la generación X sigue pasando por alto. Nunca fuiste de la generación que confundía estar ocupado con ser importante. Siempre supiste la diferencia. El trabajo era lo que hacías para financiar la vida que realmente querías vivir. Fue una elección consciente, y sigue vigente. Hay una versión de la historia de la generación X que empieza con la generación olvidada y termina con la crisis de la jubilación. Y en algún punto intermedio te duermes porque suena como alguien leyendo un artículo de Wikipedia sobre un problema que nadie está solucionando. Eso no es lo que yo observé. Lo que observé es una generación que creció sin una red de seguridad y, aún así, la construyó. Que entró en un mercado laboral sin reglas y se convirtió en el manual de reglas para todos los que estaban por debajo de ellos, que simultáneamente gestionaban la salud de sus padres, el futuro de sus hijos y sus propios cálculos de jubilación, y de alguna manera todavía tienen el Kilimanjaro en la lista. No estás esperando ser reconocido. Nunca lo fuiste. Construiste toda una identidad en torno a no necesitar la estrella dorada, en torno a simplemente hacer las cosas y saber que lo hiciste. Ese instinto, el que dice, no necesito aplausos para seguir funcionando. Eso no es cinismo. Eso es un conjunto de habilidades. Y ahora mismo, en 2025, ese conjunto de habilidades probablemente vale más que nunca porque el mundo sigue cambiando de maneras para las que nadie estaba preparado. Y las personas que sobreviven a ese tipo de cambio no son las que esperaron instrucciones. Son las que ya sabían cómo leer el ambiente, ajustar el plan y seguir adelante. Ese cajón con la lista dentro. La semana en Portugal, la caminata, la semana en la que nadie necesita nada y simplemente vas a algún lugar interesante y miras cosas que han estado ahí desde antes que cualquiera de tus problemas. Esas no son recompensas para cuando finalmente termines todo.
No existe el terminarlo todo. Lo sabes. Lo has sabido durante años. Esas son solo cosas que quieres hacer, lo cual es razón suficiente. Llevas 30 años haciendo esto sin manual, sin patrocinador y sin mucha publicidad. El mundo sigue esperando que te mantengas en el centro, sosteniéndolo todo. Y probablemente lo harás, porque así es como funcionas. Sigues aquí, sigues haciéndolo, sigues teniendo la lista. ¿Cuáles son tus experiencias personales como miembro de la generación X? Cuéntame en los comentarios. Si te gusta este video, dale a me gusta y suscríbete, y mira el siguiente. Nos vemos allí.